Buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy tenemos un vídeo muy interesante. Un vídeo del cual me habéis preguntado mucho desde que publiqué en la pestaña de comunidad de Mundo Azul, esa famosa pestaña a la que siempre hago referencia y siempre os digo que vayáis allí y que acudáis, ya que cuelgo encuestas, cuelgo fotos. Y en este caso yo colgué una foto muy interesante, la verdad, de el vídeo que vamos a tratar hoy, que en este caso son los reptilianos. Un tema controvertido, un tema muy suculento, para unos un tema de locos, para otros un tema de conspiración, para otros un tema muy interesante y para otros un tema de ambos, en ese sentido. Hoy vamos a intentar descifrar un poco todo, vamos a intentar ver a ver lo que sabemos de esta especie, de lo que sabemos si es verdad, si es mentira, si es ficción, si es realidad, y vamos sobre todo a dirimir, a delimitar las lindes de, bueno, pues de lo que sabemos de esta, de dónde aparece esta denominación como reptilianos, y sobre todo y más importante, ahora lo veremos, que ha pesado tanto y de forma tan contundente en la historia de la humanidad. Antes de nada, como siempre os digo, me gustaría que apoyarais el canal. Si os gusta Mundo Azul, si os apasionan las mismas cosas que me apasionan a mí, os aliento de alguna manera a que deis a like, a que me comentéis todo lo posible de cada vídeo, de cada cosa, de cada circunstancia, de cada pensamiento, que me lo dejéis en comentarios, que me dejéis parrafadas, que me dejéis más cortos, más pequeños, me da igual, yo lo leo todo y lo intento contestar todo en la medida de lo que puedo. Que compartáis el contenido en vuestras redes sociales, que me sigáis en las mías y sobre todo y más importante, que os veáis el vídeo, amigos míos, hasta el final, para poder sintetizar bueno, pues lo que es la información que os presento, esta información que nos lleva tanto a mí como a Candela, en recopilarla, en generarla y el ofrecerosla con todo el amor y todo el cariño de nuestro corazón. Dicho esto, vamos a ver hoy lo que hemos podido compendiar, lo que hemos podido recoger y recopilar de aquellos que se hacen llamar reptilianos. Los reptilianos, también conocidos como hombres lagarto o draconianos, son reptiles humanoides que desempeñan un papel destacado en la literatura fantástica de ciencia ficción, la ufología, en las teorías de conspiración contemporáneas y demás. Como supuesto origen, se ha planteado la evolución de una raza inteligente en la Tierra de forma paralela a la humanidad, o de origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales, o los restos de una antigua civilización prehumana. En la mitología, los humanoides reptilianos, de descripciones variadas, han sido muy comunes en los mitos y leyendas de muchas culturas a lo largo de la historia. En América, Quetzalcóatl, nombre náhuatl de la deidad descrita como serpiente emplumada de la antigüedad de Mesoamérica, es uno de los principales dioses o energías de muchas civilizaciones en lo que hoy es conocido como México y Centroamérica. El nombre Quetzalcóatl literalmente significa serpiente emplumada. El Quetzal tiene connotaciones divinas en estas civilizaciones y solo lo relaciona con Kukulcán de los mayas y el Gucumat de los quiche. En Europa, Cécrote I, el mítico rey de Atenas, era mitad hombre, mitad serpiente. Se ilustra como ejemplo en un frisio en el altar de Zeus de Pérgamo. En Medio Oriente, en la cultura del antiguo Egipto, se encuentran las imágenes de Sobek. En las culturas judaicas y cristianas, en el Génesis, se relata cómo Adán y Eva son seducidos por la serpiente para alimentarse del árbol conocido como el árbol del bien y del mal, y como consecuencia son expulsados del Edén.
También hay una clara alusión al gran dragón, la serpiente original, enemigo de Jesús en el libro bíblico del Apocalipsis. En India, en escrituras y leyendas de la India, los Naga, Devanagari, son descritos como seres reptilianos que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos en la superficie. En algunas versiones se dice que estos seres vivieron alguna vez en un continente en el Océano Índico y que se hundió en las aguas. Textos de la India también hacen referencia a los Sarpa. En el lejano oriente, los chinos, vietnamitas, coreanos y japoneses hablan en sus historias acerca de Long, Yong, el coreano Ryu en japonés, o dragones concebidos en ambas formas físicas y metafísicas, pero raramente son descritos como forma humanoide. En el folclore de Japón se habla de seres como los kappa, demonios acuáticos anfibios. Lo cierto es que a través de la historia ha habido cientos, si no miles, de personificaciones reptiloides que de alguna u otra manera han gobernado el mundo o han influido en su historia. De forma más contemporánea, en el fenómeno ovni, ha habido miles de reportes de casos de criaturas con escama y aspecto de reptil en las más variadas circunstancias, algunas de ellas de forma hostil. De ahí, y gracias a oradores como David Ace, se ha extendido la popular idea de que estas razas se han integrado entre nosotros, incluso generando unas negativas élites y familias que pretenden dominar el mundo y subyugar a la humanidad. Bueno, pues como veis, este es un pequeñísimo resumen de lo que podemos encontrar acerca de los reptilianos, pero hay más. De hecho, se ha generado una absoluta biblioteca increíble e ingente acerca de este tema, cada uno con su propia idiosincrasia, cada uno con su propia raíz, su propia vertiente, acerca del punto concreto que quieren destacar de lo que son los reptilianos. Por un lado, el misterio, el fenómeno ovni, que destaca el tema de encuentros, que hay muchos, incluso en España, que vamos a tocar uno de ellos concretamente, que ya lo veremos un poquito más adelante. Encuentros con tripulantes de aspecto reptiloide, incluso ataques de este tipo de criaturas que de alguna manera ejercen una influencia negativa, o al parecer es una influencia negativa. También ha habido contactos con ellos en el fenómeno ovni que no ha hecho nada o no ha pasado nada, pero siempre, sobre todo por su aspecto, basta decir que los humanos somos extremadamente racistas, incluso entre nosotros, con lo cual imaginaros con otras razas del universo, ¿no? Pero bien, siempre su aspecto así como reptil, su aspecto escamoso, siempre ha levantado, ha suscitado algún tipo de temor. Como digo, aparte de que ha sufrido o se ha sufrido por algunas partes encontronazos con este tipo de criaturas. Pero también en las culturas antiguas, como hemos visto, y no las hemos destacado todas, hemos hablado de, en este caso, por ejemplo, de América, hemos hablado de Europa, de Medio Oriente, de la India, del Lejano Oriente, pero también hay otras culturas que hablan de este tipo de seres o de reptiles, incluso una famosa estatuilla, que ahora la estaréis viendo, que esta estatuilla fue encontrada en Mesopotamia y es una estatuilla culto que, bueno, que desapareció del museo que en aquel entonces estaba en Irak, desapareció, pero que se conserva el vestigio fotográfico y demás, pero desapareció. Es una cultura en conmemoración a la diosa Inanna, ¿vale?, de la antigua Sumeria. Los Anunnaki están plagados total y absolutamente de este tipo de referencias. Incluso se dice que, bueno, hay esa vertiente de Zecharia Sitchin, la vertiente esta de, bueno, pues de la conspiración, en el que dice que en la antigua Sumeria los Anunnakis eran de origen reptil y que de alguna manera, basándose en el libro de Enki, de alguna manera manipularon el ADN. O en el libro de Enki no hablan de ADN, hablan de sustancia, de vida, de hacerlo del barro, que también hablan en muchas otras culturas de hacer al humano del barro y de manipular de alguna manera, pero bueno, hemos sacado ese contexto más concretamente para el
caso que nos atañe, en este caso que son los reptilianos, y dicen que de alguna manera influyeron en la raza humana. Pero también existen los famosísimos Chitauri de la mitología africana, que son también dioses que de alguna manera influyeron en el devenir de los acontecimientos de las tribus africanas, que quedaron en su mitología, en su subconsciente colectivo, y que de ahí partieron un montón de, bueno, pues de historias o leyendas que hasta día de hoy perduran. Es más, a día de hoy en nuestro célebre cine, ¿no? Los cinéfilos, también hay una raza, concretamente en este nuevo cine de superhéroes, que se llama la raza de los Chitauri, que aparecen en Los Vengadores, y que viene concretamente, que también son así como reptiles, y que viene concretamente de esta denominación, de la denominación Chitauri africana. Hay concretamente no solo leyendas, sino testimonios de muchas personas, los podéis encontrar por internet, que algunos son bastante interesantes, de personas que se han encontrado con estos extraños lagartos, incluso afirmando que se juntan con mujeres y fecundan a mujeres y nacen criaturas extremadamente extrañas. Esto ya son el high quality, el tope, el techo de lo que podríamos denominarlo como, bueno, pues como la teoría de la conspiración acerca de los reptilianos, que es una de las más populares. Parece una locura, pero es una de las más populares. También en la cultura, por ejemplo, Urartu, una cultura antigua, el dios Bagnan, o Bagna, o bueno, la pronunciación mía ya veis que es exquisita, luchó con la famosa o las famosas serpientes, derrotándolas. Muy famosa a esa serpiente, como hemos denominado, en este caso en el libro de la Biblia del Apocalipsis, en el pasaje del Apocalipsis, en donde también se menciona al antagonista clave, que en este caso es la gran serpiente. Pero había otras denominaciones, como en el Antiguo Egipto. Bueno, en definitiva está plagado la historia de las denominaciones a la serpiente o a seres reptilianos, o incluso en la propia psicología hay una parte del cerebro, una reminiscencia animal, que lo llaman el cerebro reptiliano, porque se presupone que el ser humano viene de lo anfibio, aparte de venir del agua, evidentemente, no solo por nuestra composición, sino, bueno, pues por los estudios de la semejanza en el ADN y de, bueno, pues de diferentes estudios que se han realizado, se ve que nosotros procedemos, nuestros parientes más inmediatos, además de los simios, etcétera, etcétera, vinieron en este caso del agua y evidentemente de los animales que están cabalgando en mitad agua, mitad tierra, que en este caso son los anfibios. Con lo cual, como digo, siempre, constantemente aparecen los reptilianos de una u otra manera. A mí la que más me llama la atención, por ejemplo, es la famosa conexión que hace David Ace, para mí en algunos aspectos respetado periodista y en otros aspectos periodista que se deja llevar mucho por la imaginación, ¿vale? ¿En qué punto? Creo que, como por ejemplo en la geopolítica, es un auténtico maestro, habla de unas formas bueno, pues con unas tácticas metódicas a la hora de cómo funciona la élite, ya no solo económica, sino política en general. Hace un estudio sociológico en general, ha dado clases incluso en universidades súper respetadas como Cambridge, o sea que no es cualquier persona, sobre todo en Inglaterra, es alguien bastante respetado a pesar del campo en el que está. Pero luego tiene una teoría que a mí no me termina de convencer, que es la teoría de que las élites, muchas élites, entre ellas más concretamente, y él, bueno, viviendo donde vive, no sé cómo nos ha granjeado bastantes polémicas, más todavía de las que ya ha tenido en su vida, que es en este caso decir que la reina Isabel de Inglaterra es un reptiliano, que él mismo, con sus propios ojos, en un momento determinado que acudió a Buckingham por X razones, vio a la reina transformarse. Bueno, este tipo de cosas, como veréis, yo no soy partidario, no porque no me las crea, sino simplemente porque me parecen afirmaciones demasiado extravagantes. Lo primero, por cómo lo mencionas, él lo menciona tranquilamente, como el otro que dice que se va a Ganímedes, ¿sabes? O sea, son cosas que me parecen, si son ciertas, me parecen demasiado tan importantes y con unas connotaciones globales tan generales, que me parece que tratarlo así y soltarlo así a bocajarro, me parece no utilizar lo primero la cabeza, porque no te va a creer ni Dios,
Lo segundo, no has dado pruebas de nada, solo has hablado. Eso os lo digo yo, que he estado siguiendo muchísimo tiempo a David Kay. Como digo, le admiro en muchas cosas, pero en otras muchas creo que vamos de cornisa en cornisa a ver qué loco nos encontramos por ahí. ¿De acuerdo? Entonces estas son las teorías de la conspiración o las teorías que hay acerca de los reptilianos. A día de hoy los reptilianos están ahí todavía, tienen fuerza, pero sobre todo en la era del 2010 aproximadamente cogieron una fuerza increíble. Todavía hay defensores, en este caso ha sonado un ruido, me he quedado, me he asustado y todo. Madre mía, ¿cómo es esto del directo? Ha caído algo ahí en la chimenea y me ha pegado un golpe y me he quedado, uy, qué susto. Es hablar de los reptilianos y oír un ruido y me pongo alerta. Y bueno, por donde, como os iba contando, en el 2010 aproximadamente cogió mucha fuerza el tema de los reptilianos hasta el 2016, 2015, 16, que de alguna manera empezó a perder fuerza. ¿Por qué? Porque la geopolítica continuaba, porque hay muchas otras teorías de la conspiración, pero bueno, sigue habiendo el tema ahí, ¿no?, selecto del tema de los reptilianos, que bueno, de alguna u otra manera siempre empieza a despuntar, pues por aquí, pues por allá. También fueron muy famosas en el 2018, empezaron a haber imágenes con esto de las nuevas tecnologías, de las tecnologías estas de fake y demás, cómo se aparecían famosos que de repente les aparecía un ojo como así partido en plan lagarto, como amigos míos. Y os lo digo para todos aquellos que lo creáis y que no lo creáis. Os va a doler lo que os digo, probablemente. O vais a encontraros enfurecidos conmigo. Pues los que os encontréis enfurecidos tenéis dos tareas: enfureceros y desenfureceros. Pero todo ese tipo de cosas que aparecen en las redes sociales, que aparece un tío con un ojo de lagarto y luego se le quita, que aparece Joe Biden con un no sé qué ahí de lagarto, que el otro le aparece la lengua, que la tiene partida como si fuera una serpiente, todo eso es mentira. Mentira. Y la persona que mínimamente haya investigado, y ya no solo mínimamente, sino la persona que tenga 2 dedos de frente, 2, o sea, no necesito ni 3, 2 dedos de frente, incluso 1,5, os puedo asegurar que se vea la lengua, que eso está manipulado a través de ordenador. Y además mal manipulado. O sea, mal manipulado. Con lo cual, de existir este tipo de seres, de existir estas famosas formas de disfrazarse de humano, que es básicamente lo que nos dicen en las teorías de la conspiración más extremas y más extrañas, por otro lado, como si fuera V, esta famosa serie de los 80, 90, que se le rasgaba la cara y aparecía el trozo de lagarto, ¿no? Como que se vestían de forma humana, pero luego eran lagartos, comían ratones y todas esas cosas. Era impresionante, una serie que marcó un hito. Aunque fuera verdad, a día de hoy todavía no se ha demostrado nada. Y si tú tienes algún tipo de prueba, muéstrala. Pero no te pongas a hablar y hablar y hablar y mezcles unas cosas con otras y hagas auténticas exposiciones geniales, como digo, es en este caso David Case, que hace exposiciones increíbles, con otras cosas que yo creo que no tienes pruebas, que es simplemente especulación, y especulaciones de locura. Pero sí que es verdad, y esto cabe defender un poco, si no la teoría, cabe defender un poco algunos matices de esa rocambolesca teoría, que el hecho de que el tema de los reptiles o el tema de los hombres lagarto o el tema de los X, llamadlo como queráis, está muy implantada en toda nuestra cultura, y desde punta a punta, desde los más altos a los más bajos, desde los más antiguos hasta los más contemporáneos, siempre se ha hablado del tema de los reptiles como un remanente histórico, como una señalización extraña de un punto concreto de la historia en el que sucedió algo, no sabemos muy bien el qué, y estos seres intervinieron, o hay algo ahí detrás, sobre todo en la parte de África, que es el que más contacto dicen tener, incluso tienen muchos, según dicen, con estas extrañas criaturas, que muchas de ellas son agresivas.
Por eso esa personificación del mal, tal vez, por eso esa personificación de divinos, de dioses, de querer apoderarse del mundo, hemos tergiversado o hay algún tipo de verdad ahí. No lo sabemos, pero esto es todo lo que hay de los reptilianos. Hay bibliotecas enteras hablando y diciendo y especulando, pero no hay nada en claro, amigos míos. El tema de los reptilianos es como la bola de nieve que cae a través de la ladera, que por el simple hecho de la propia fantasía y lo rocambolesco que es, ha ido cogiendo fuerza y se ha ido haciendo una pelota cada vez más grande, pero una pelota que está vacía por dentro, no hay realmente nada, no hay conexión, hay vestigios por aquí, por allá, algunos casos, pero nadie lo ha podido conectar porque no hay unión aparente entre lo que cuentan las historias, porque hay algunas historias que cuentan cosas de dioses, hay algunas historias que cuentan de seres que vienen de las estrellas, hay otras historias que cuentan de seres que están dentro de la tierra, hay otras historias que cuentan de criaturas que son mitad lagarto, mitad humanos, que se integran y que viven en la sociedad, hay historias de todo tipo. Con las serpientes, pero, o sea, con los reptiles en este caso, pero no hay nada que sea un punto de unión o de conexión por donde poder tirar y hacer una teoría válida de qué pasa con el tema de los reptilianos. Como digo, amigos míos, esto es lo que podemos sacar en claro del tema de los reptilianos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os agradezco muchísimo que estéis ahí al pie del cañón, os agradezco mucho la acogida que han tenido las noticias buenas y el resto de vídeos. Vamos a hacer un pequeño parón, un pequeño alto con el libro de Urantia, vamos a continuar con otros temas que son también muy interesantes, meteremos de vez en cuando a lo mejor algo del libro de Urantia, pero Mundo Azul continúa con muchos temas, continúa con mucho misterio, continúa con, bueno, pues mucho de lo que se supone que os gusta. A mí particularmente me encanta y espero que a vosotros también. Como digo, apoyar el canal, estar ahí a tope como siempre estáis. El grupo de Telegram de Mundo Azul con 140, 138, 139, ya no sé ni por cuánto vamos, con unas conversaciones fantásticas, audios, escritos increíbles, unas personas que, como digo, son auténticos gigantes. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo.